Ya empezó la grabación, entonces me voy a ir otra vez a la presentación. Me regreso, entonces, bueno, para que veamos el procedimiento, teníamos el calcio del agua, se hacía reaccionar con oxalato, formaba oxalato de calcio, se filtraba, este oxalato de calcio se calcinaba y se formaba óxido de calcio. Y lo primero que hice fue determinar los gramos de óxido de calcio, restando el valor al valor del crisol más el óxido de calcio, restándole el valor del peso del crisol, y me dio los gramos de oxalato de calcio. Lo divido entre su peso molecular para obtener los moles de oxalato de calcio. Los moles de calcio son equivalentes a los moles de de óxido de calcio, porque la estequiometría es 1 a 1. Calculo los gramos de calcio, que me dio 0.08 gramos de calcio, y como esto estaba en 200 mililitros y lo quería en 100 mililitros, lo divido entre 2 y obtengo un valor de 0.04 gramos en 100 mililitros, o lo que es equivalente 0.04%. Y ahorita vamos a resolver este segundo problema, que me pide que calculemos la masa de iodato de cobre. Ahí les estoy dando el peso molecular, que se puede obtener a partir de 0.4 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, ¿sí? Este problema es un poco a la inversa. Si se fijan, el problema anterior yo calculaba a partir del peso del producto formado, calculaba la cantidad de reactivo, ¿sí? Este problema es al contrario, dices, ok, si yo tengo 0.4 gramos de sulfato de calcio, ¿cuántos gramos de iodato de cobre estaría esperando encontrar? ¿Sí? Casi siempre cuando yo resuelvo un problema, digamos que hago este ejercicio para saber más o menos qué cantidad de masa estoy esperando, ¿sí? Es un poco como cuando hicieron los problemas en el laboratorio, cuando ¿cómo se llama? Determinaron la concentración real del hidróxido de sodio, calcularon primero cuántos gramos de ftalato potásico teníamos que pesar para utilizar un cierto volumen, ¿sí? Entonces, digamos que aquí el problema es el mismo, ¿sí? Y también lo primero que hay que hacer es plantear cuál sería mi reacción química. Si quieren, les dejo tantito para que planteemos mi reacción química, y ahorita lo vamos discutiendo y lo vamos resolviendo. Entonces, nuevamente, si quieren, les dejo 5 minutos para que me planteen la reacción química, cuál sería mi reacción, y después ya lo vamos resolviendo.
Profe, ahí el agua no afecta en nada, ¿verdad? No, el agua es agua de hidratación, pero en la reacción no participa. ¿Sí? ¿Cómo planteaste la reacción? Pues le puse el sulfato de cobre más dos, ¿cómo se dice? Como yodatos, ¿o cómo se dice? Ujú. Y Sí, luego eso nos sería. va a dar como resultado pues un mol de yodato de cobre. Ajá. Sí. Y realmente algo aquí bueno, tendríamos sí el sulfato de cobre más el yodato, pues lo más fácil es poner de sodio, ¿sí? NaIO3, ¿sí? Me va a dar, y bueno, yo lo tengo que balancear, sé que van a ser 2 moles de yodato de sodio para darme un mol de, ¿cómo se llama? Yodato de cobre más un mol de sulfato de sodio. ¿De acuerdo? Entonces mi reacción sería eso. Eh, un mol de sulfato de cobre, si es pentahidratado, entonces bueno, el pentahidratado lo uso más que nada para calcular los pesos, ¿sí? Va a reaccionar con 2 moles de yodato de sodio para formarme un mol de yodato de cobre. ¿Sí? Entonces, y ahorita lo que me interesa es ¿cómo se llama? La relación estequiométrica 1 a 1 del sulfato de cobre y del yodato de cobre, ¿sí? En este problema, mejor, si les hubiera preguntado qué volumen de yodato de sodio necesito, pues aquí sí tendría que plantear mi relación estequiométrica 1 a 2, ¿sí? Pero entonces, dependiendo qué es lo que quiero analizar, va a ser como lo voy a plantear. ¿Ya alguien resolvió el problema? Bueno, si quieren, era nada más una pregunta. Vamos a dejar, les dejo si quieren unos 10 minutos para resolverlo y ahorita lo terminamos de resolver. Yo ya lo acabé, profe. ¿Cuánto te dio? .662 gramos. Gramos. Ok, perfecto, sí está bien. Sí, entonces, pues vamos a esperar, de todos modos les digo un poquito para que todos bueno, para que lo vayan resolviendo y ahorita lo hacemos entre todos. Bueno, lo voy a resolver para todavía ponerles un último problema, ¿sí? Para que hagamos un poco más de ejercicio, ¿sí? Entonces, el problema me está diciendo que quiero ver cuánto yodato
de cobre se va a formar a partir de 0.4 gramos de sulfato de sodio, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular los moles. El sulfato de sodio sería igual a los 0.4 gramos entre el peso molecular, que es 249, 68,51, y esto me da igual a 1.6020 por 10 a la menos 3 moles, ¿sí? Después, lo que hago es calculo los moles del yodato. Yo sé que era entonces es 1.6020 por 10 a la menos 3 moles de CuSO4. Bueno, este CuSO4 sería pentahidratado, ¿sí? Lo multiplico por mi factor estequiométrico. Sí, y mi estequiometría es 1,1, es decir, tengo 1.6020 por 10 a la menos 3 moles de CuIO3. ¿Sí? Por último, calculo los gramos. Sería el 1.6020 por 10 a la menos 3, que lo multiplico por, bueno, esto sería mol. Un mol son 413.3513 gramos, y esto me da igual a 0.662 gramos. ¿Sí? Entonces, se fijan, todo el procedimiento del análisis gravimétrico me va a dar un peso. Ahorita es el peso de los reactivos, o puede ser el peso de los productos. Estos gramos los transformo a moles. Después, los moles de lo que tengo, de mi producto o mi reactivo, lo transformo en los moles de lo que quiero. Y estos moles de lo que quiero lo transformo a gramos, y los gramos lo puedo transformar a porcentaje, etc. ¿Sí? Y vamos a ver este último problema, que dice: se analizó un mineral de hierro disolviendo la muestra en una muestra de 1.1324 gramos en ácido clorhídrico concentrado. No me dice el volumen, simplemente voy agregando ácido clorhídrico, voy dejando que reaccione hasta que lo disuelve totalmente, ¿sí? Esta solución resultante se diluye con agua. Tampoco me dice muy bien el volumen, porque nuevamente con lo que me interesa es el precipitado. Los volúmenes no son muy importantes. Y se precipita como óxido férrico hidratado, no sé en qué porcentaje, al agregarle amoníaco, ¿sí? Al agregarle amoníaco se forma primero hidróxido de fierro, y el hidróxido de fierro se transforma en óxido, ¿sí? Lo filtro, lo lavo y lo calcino a altas temperaturas. Al calcinarlo, más que nada, lo que estoy haciendo es eliminando el agua de hidratación, y me quedan 0.5393 gramos de óxido férrico. Quiero que me calculen el porcentaje de fierro y de óxido férrico en la muestra, ¿sí? Entonces, se fijan, hay mucha información que me dice cómo se va desarrollando, pero a final de cuentas, se fijan, tengo el valor inicial de la muestra, y tengo los gramos de óxido férrico que obtuve yo, ¿sí? Entonces, estos gramos de óxido férrico voy a obtener moles, y de moles puedo transformarlo a moles de fierro, y a gramos de fierro, a gramos de óxido férrico, y a porcentaje.
Entonces, si quieren, son 10:45, si quieren a las 10:52, o sea, les doy unos 8 minutos y para resolverlo antes de que terminemos la clase. Entonces, bueno, váyanlo haciendo. Igual si lo van teniendo antes, me dicen y lo vamos revisando. Profe, ¿el hierro que se tiene desde el principio vendría a ser hierro 3? Sí, lo tenemos como hierro 3. Ok, gracias. Ok, de nada.
Lo vamos resolviendo, chicos, para no pasarnos de la clase. Entonces, se fijan, me hace dos preguntas, ¿sí? Me pide que calculemos el porcentaje de fierro y el porcentaje de óxido férrico, ¿sí? Y bueno, respecto a lo que preguntabas, creo que era Abigail la que preguntó, se fijan, el método en el cual, usando amoníaco como agente precipitante, me va a precipitar el óxido de fierro 3, ¿sí? Yo puedo tener fierro 2, pero no me formaría un precipitado como óxido férrico, sino sería óxido ferroso que tiene diferente solubilidad. Entonces, en estas condiciones de pH ¿cómo se llama? Solamente me precipitaría mi óxido férrico, ¿sí? Y el problema me da dos incisos, calcular el porcentaje de fierro y el porcentaje de óxido férrico. Voy a empezar por el inciso B, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está pidiendo el porcentaje de óxido férrico, ¿sí? Y si se fijan, el problema me dice que se formó una cantidad de 0.5394 gramos de óxido férrico. Como tengo la masa inicial, ¿sí? Yo calculo mi porcentaje de F2O3 directamente como los 0.5394 gramos de F2O3 sobre la masa inicial, que era 1.1324 por 100, y esto me da un valor de 47.63%. ¿Sí? Entonces ahorita ya contesté la primera pregunta, ¿sí? Entonces, aquí hay que leer el problema porque muchas veces pasa esto, ¿sí? Y nos ponemos a hacer un montón de cálculos para al final llegar a esto mismo, ¿sí? Ahora sí, el inciso B, pero en el inciso A me pide el porcentaje de fierro, ¿sí? Casi lo voy a hacer en la página, bueno, voy a calcular. Entonces, lo que me dice es que voy a calcular los moles de Fe2O3, sí, que sean los 0.5394 gramos formados entre el peso molecular del óxido férrico, que es 159.69, y esto me daría 3.38 por 10 a la menos 3 moles. ¿Ok? Y ahora sí, como yo sé que un mol de F2O3 se disociaría en 2 moles de fierro más 3 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces los moles de fierro van a ser igual a los 3.38 por 10 a la menos 3 moles de Fe2O3, lo multiplico por su factor estequiométrico, ¿sí? Y pongo mi fierro en el numerador y mi óxido férrico en el denominador, ¿sí? Yo sé que es una relación 2 a 1, ¿sí? Entonces, es decir, un mol de óxido férrico me da 2 moles de fierro. Mi resultado sería 6.76 por 10 a la menos 3 moles de fierro, ¿sí? A continuación calculo los gramos de fierro, que será igual a los 6.76 por 10 a la menos 3 mol
un mol yo sé que son 55.547. Y esto me daría un valor de 0.3752 gramos de fierro 3 más. ¿Sí? Y mi porcentaje de fierro 3 más sería igual a los 0.3752 entre 1. ¿Qué era? ¿Cuánto era? El 1.1324 por 100, y esto me daría igual a 33.14%. ¿Sí? Entonces yo reportaría aquí mi resultado que mi muestra, ¿sí?, era un mineral de hierro, ¿sí?, que tiene un 47.63% de óxido férrico, o lo que es equivalente, un 33.14 de fierro 3. ¿Sí? Entonces, se fijan, el mismo experimento, el mismo resultado o el mismo estudio lo puedo reportar de diferente manera, como óxido férrico, como fierro, etcétera. ¿Sí? Entonces, no sé si haya dudas de este problema. No, bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Estoy viendo, ya son las 11, entonces déjenme, nos salimos, y entonces, bueno, también déjenme parar la grabación. Creo que ya se paró la grabación.